Ingeniero, buenas tardes. El día de hoy voy a exponer todo lo que es control de calidad en cimentaciones y estudios de normas para el diseño de cimentación. Cimentaciones. Se denominan cimentaciones al conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación o elementos apoyados a el suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible ni produzca cargas tonales. También están los problemas que se pueden presentar en la cimentación de un edificio o una estructura. Pueden dividirse en dos, que es estudio de material de forma en terreno en que se construirá el edificio, estudio realizado en el laboratorio de mecánica de suelos. También están las clases de cimentaciones superficiales. Las cimentaciones superficiales se llevará a cabo cuando existe en el terreno a poca profundidad una capa suficientemente resistente para soportar el edificio. En estructuras importantes, tales como pueden las cimentaciones, incluso las superficiales, se apoyan a suficiente profundidad como para garantizar que no se produzca un deterioros. Zapatas aisladas. Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales como son los pilares, de modo que estas zapatas amplían la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que se le transmite. Zapatas corridas o continuas. Se define como la que recibe cargas lineales, en general a través de un muro que, si es de concreto armado, puede transmitir un momento flector a la cimentación. Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las zapatas corridas se aplican normalmente a muros. También están las losas de cimentación, que es una losa de cimentación, es una placa de hormigón apoyada sobre el terreno que sirve de cimentación, que reparte el peso y las cargas sobre el edificio, sobre toda la superficie de apoyo, también en terrenos con muy poca capacidad portante. También tenemos las cimentaciones profundas. Se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas aplicadas, o más exactamente la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Debe ubicarse más profundamente para poder distribuir sobre una gran área un esfuerzo suficiente grande para soportar la carga. Las clasificamos en los muros pantalla. Constituyen un tipo de cimentación profunda muy usada en edificios de altura, que actúa como un muro de contención y brinda muchas ventajas por ahorro de costes y mayor desarrollo en superficies. También está la cimentación por sustitución. Esta cimentación se realiza mediante la excavación del terreno, donde el peso del material excavado o extraído será igual o proporcional al peso de la construcción a realizar, conociendo cada una de las capas que componen dicho suelo, características del terreno y según las características de la estructura que sustentará las cargas que actúen sobre la misma. Tenemos cómo trabaja el pilote. Por la forma en que trabaja el pilote se lo clasifica en cimentación rígida de primer orden. El pilote trabaja por punta, clavado y gran profundidad. Cimentación rígida de segundo orden, cuando el pilote se encuentra con un estrato resistente pero de poco espesor y otros inferiores menos firme. También tenemos la cimentación flotante, cuando el terreno donde se construye posee el estrato a gran profundidad. En este caso, los pilotes están sumergidos en una capa blanca y no apoyan ningún estrato de terreno firme, por lo que la carga que transmite al terreno lo hace únicamente por efecto de rozamiento de fuste del pilote. Cimentación especiales. Las cimentaciones especiales constituyen una disciplina dentro de la construcción que ha venido dando solución a los retos que impone el terreno de carácter geológico y geotécnico. Por ello, las soluciones que se proyecten deben partir de un correcto conocimiento del comportamiento del terreno frente a las solicitaciones que se le aplique o que intenten contrarrestarse. También eso es
cuanto al pilote, ¿no? Los pilotes se denominan pilotes a un elemento constructivo utilizados para cimentación de obras que permiten trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo cuando éste se encuentra a una profundidad tal que hace inviable técnica o económicamente una cimentación más convencional mediante zapatos o losas. Con esto conseguimos cilindros de hormigón, armas que básicamente se pueden emplear en dos campos. También están los muros pantalla. Los muros pantalla son generalmente elementos de contención ejecutados previamente a la realización de vaciados que no puedan ser acometidos directamente debido a la existencia de terrenos poco estables o razones de seguridad por cercanía del edificio, carreteras, líneas férreas, etc. También están los micropilotes que se aplican en recalces contenidos consolidaciones de terreno con diámetro comprendidos habitualmente entre 100 y 300, inyectando el núcleo interior de la perforación con lechadas de cemento o mortero y disponiendo armadura formada por redondos o tubulares de acero. Los micropilotes de diámetro más elevados en algunas ocasiones pueden ser realizados mediante las técnicas de hormigonados de pilotes convencionales. Tabla estacas. Las tablas estacas son perfiles generalmente metálicos que pueden ser utilizados para obras definitivas como muelles, defensas de cauces, etc. También tenemos las placas de cimentación. Cuando otros tipos de cimentación son insuficientes en el terreno, se presenta demasiada inestabilidad que se aplica a la cimentación por losa. En general, cuando la superficie de cimentación mediante zapatas aisladas o corridas es superior a un 50% de la superficie total de solar, es conveniente el estudio de cimentación por placas o losas. Norma técnica E.050 Suelos y cimentación de suelos. Cargas a utilizar. Para el cálculo de factores de seguridad de cimentación se utilizarán como cargas aplicadas a la cimentación las cargas de servicio que se utilizan para diseño estructural de columnas de nivel bajo de la edificación. Para el cálculo del asentamiento de cimentaciones apoyadas sobre suelos granulares, también para el cálculo de asentamiento de un suelo cohesivo. También tenemos asentamiento tolerable. Es todo estudio de mecánica de suelos que se deberá indicar el asentamiento tolerable que sea considerado por la edificación o estructura del estudio. Factor de seguridad frente a una falla por corte. Los factores de seguridad mínimos que se deberán de tener la cimentación son los siguientes: para cargas estáticas 3.0 y para solicitación máxima del sismo o viento. Hay capacidad de carga, es carga por corte de suelo o presión última de la falla. También hay asentamiento, que es el asentamiento que determina utilizar los métodos aceptados por la mecánica de suelos. También está la profundidad de cimentación, que es la mínima de cimentación será de 0.80. En caso de que la edificación se construya con muros, portales y albañilería y la cimentación sea realizada mediante la losa de concreto armado. Profundidad de cimentación. La carga admisible y asentamiento diferencial debe calcularse para profundidad de la cimentación. También para estructuras se plantean varias profundidades de cimentación. Cimentación sobre relleno. Los rellenos son depósitos artificiales que diferencian por naturaleza por las condiciones bajo las que son colocadas. Por naturaleza pueden ser materiales seleccionados, todo tipo de suelos compactables sin elementos extraños. Materiales no seleccionados, todo aquello que no cumple con las condiciones anteriores. Si las condiciones bajo las que son colocados son controlados, no controlados. Rellenos controlados de ingeniería. Los rellenos controlados son aquellos que se construyen con materiales seleccionados, generalmente de tipo granular. Los métodos empleados en conformación, compactación y control dependen principalmente de las propiedades físicas del material. Los suelos seleccionados con los que construyen los rellenos controlados deberán ser compactados de la siguiente manera.
Si tiene más de 12% de fino, deberá compactarse de una densidad mayor o igual a un 90%. Si tiene menos del 12% de fino, deberá compactarse de una densidad no menor de un 95%. Cuando más de un 30% del material es retenido en la malla 3/4. Si el porcentaje de fino es menor o igual de 15%, deberá compactarse en una densidad una densidad relativa no menor de 70%. No será recomendable utilizar materiales con más de 15% de fino, salvo que sustenten los métodos de compactación y control. También deberán realizarse controles de compactación en todas las capas compactadas. También cuando se requiera verificar las compactaciones de un relleno ya construido de más de 5 metros de espesor, como también los ensayos efectuados por los métodos mencionados en el párrafo anterior, se realizará a razón de por lo menos de un punto de control por cada 250 metros cuadrados de rellenos compactados. El relleno no controlado. Los rellenos no controlados son aquellos que no cumplen con la sección. Las cimentaciones superficiales no se podrá construir sobre estos rellenos ni sobre tierra de cultivo, suelos orgánicos, turbas o mezclas en ellos, los cuales deberán ser removidos en su totalidad y reemplazarlos por suelos seleccionados. Problemas especiales de cimentación: suelos colapsables. El profesional responsable efectuará el estudio correspondiente para descartar o verificar la existencia de suelos colapsables. Ataque químico a las cimentaciones. Los lugares donde haya sospechas sobre el ataque químico de las cimentaciones deberán llevarse a cabo en las investigaciones para estudiar a esta posibilidad. Suelos extractivos. El profesional responsable efectuará el estudio correspondiente para descargar y verificar la existencia de suelos expansivos cuando esto pueda afectar a la estructura. Licuación de suelos. El profesional responsable efectuará el estudio correspondiente para descargar o verificar la ocurrencia del fenómeno de licuación en los suelos ubicados bajo napa freática. Calzaduras. Las calzaduras son estructuras provisionales que diseñan y construyen para sostener las cimentaciones vecinas y el suelo de las paredes expuestas producto de la excavación efectuada. Las calzaduras, a diferencia de otras obras de sostenimiento como pilotes continuos, tablas, tacados o muros diafragmas, se construyen alterna y progresivamente con la excavación. Parámetros de cálculo. Otras condiciones. Las obras de sostenimiento definidas son estructura permanente que tienen por finalidad sostener el suelo y la carga que actúa sobre él. También, donde sea aplicable el informe, deberá incluir el parámetro de suelo requerido para el diseño de la obra o calzadura. Ante eso también está la estabilidad de los cortes, efectos de los sismos, cargas horizontales, el contratista de la obra y el diseño de la construcción de la calzadura. Eso es todo en cuanto a la explicación sobre las normas técnicas. Aún falta mucho más, pero el tiempo ya se acorta y muchas gracias.